Estudiantes, buenos días, bienvenidos a una nueva jornada de trabajo. Después de una semana de un feriado, de un descanso, espero que sepan cumplir con todas las reglas, las normas que establece la institución. ¿Sí? En eso está comportarse dentro de las clases Zoom y acatar las reglas establecidas. Les deseo todo lo mejor en esta semana de labores. Hoy día vamos a realizar un taller sobre la desigualdad económica. ¿Listo? Vamos a compartir pantalla. Ahí está. Taller de la desigualdad económica. ¿Sí? Concepto de desigualdad económica. Ayúdame, estudiante Gabriel Ceballos. ¿Qué entiendes tú por desigualdad económica? Entiendo que usted ya debe de tener esta información en su cuaderno hecho su organizador, su mentefacto, su mapa mental y todo. ¿Sí? ¿Qué entiende por desigualdad económica? Ya. Ayúdame. Desigualdad económica, yo entiendo que es un estado en el cual no todas las personas pueden gozar de los mismos recursos económicos. Y de esto se divide también, digamos, las clases sociales, debido a que no todos tienen las mismas oportunidades económicas, por así decirlo. Ya, gracias. Ese es el concepto de su compañero. Cada cual, cada uno de ustedes debe escribir su propio concepto. ¿Sí? La desigualdad económica, como lo manifestaba las Naciones Unidas, dice que es la diferencia que existe en la distribución de bienes, ingresos y rentas de un grupo, sociedad, país o entre países. ¿Sí? Es una amenaza en orden mundial, los sistemas políticos, es la desigualdad económica, el poder está en un grupo, se concentra en pocas manos, ¿sí? Amenaza el orden mundial, los sistemas políticos, la paz, la seguridad, los derechos humanos y nuestro compromiso de lograr un futuro sostenible. Usted puede ir realizando su propio concepto. Escriba 2 ejemplos de desigualdad económica. ¿Se acuerda que yo le di 7 ejemplos? De los cuales quiero 2 ejemplos. Ayúdame con uno, estudiante Janes Damaris. La desigualdad de ingresos. ¿Cómo eso? ¿Me puede ayudar explicándome un poco? Yo le di en una Sí. clase 7 ejemplos, de los cuales usted tenía que haber anotado. Ayúdeme, por favor, ¿cómo es tu ejemplo? Ayúdame explicando un poco. Que existe una inequidad económica, o sea, la distribución de bienes e ingresos económicos entre las personas. Bueno, pero me gustaría en lo posible que me ayude con los ejemplos que hemos analizado en clase. Ayúdame, por favor, estudiante Pila Bianca. Un ejemplo de desigualdad económica. Ya los 26 grandes fortunas del mundo que acumulan tanta riqueza como los 800 millones de personas más pobres. Ya. Usted en este momento que está viendo en la pantalla, ¿el taller o unas diapositivas? El taller. Ya. Esa es una, la que manifiesta el estudiante Bianca. Las 26 grandes fortunas del mundo que acumula tanta riqueza como las 800 millones de personas más pobres. 26 grandes fortunas del mundo. ¿Sí? Ese es un problema. Es un ejemplo de una desigualdad económica. Siguiente, ayúdame por favor con otra estudiante, Eric Barros. Eric, No sé, Lisa, la verdad. a ver,
La otra semana, estudiantes, yo ya di clases de este tema y se terminó. Y usted tenía que haber anotado. Quiere decir que hasta este momento no tienen hecho la información. Eso significa que no tiene hecho. Bueno, máximo voy a cargar hoy y esto está cargado hasta el día de mañana. No hay tiempo que esperar porque los reportes deben estar listos. Yo creo que hasta el día jueves. ¿Sí? Entonces, no hay más que esperar. Ayúdame, por favor, Daniela Paredes, con otro ejemplo de la desigualdad económica. A ver, Lisen, las condiciones de vida han empeorado en 40 de los países más ricos del mundo, donde la clase media también se ha reducido, según el OCDE. Ya, Lisen. Ya, esa es otra, ¿no? La que manifiesta Daniela, las condiciones de vida han empeorado en 40 de los países más ricos del mundo. Según la clase media, también se ha reducido según la OCDE. Usted sabe que es una organización. También otro ejemplo, entre 2017 y 2018 surgió un multimillonario cada 2 días. ¿Ya? Estamos. Listo. Pregunta 3. Enumere los países periféricos. Ayúdame solo enumerando, estudiante Diego Ordóñez. Los países periféricos. Enumérame 4 países, por favor. República de Haití, Birmania, Afganistán y Benín. Ya, listo, ahí está. Siguiente. Seleccione un país de la periferia y escriba un resumen relacionado a dicho país. País de la periferia. De los que nombró ejemplo su compañero, puede ser uno. Ayúdame, estudiante. Luis. Luis Bonilla. Luis. No está. Se va a poner falta. Bueno, ya le pongo falta ahí. Ayúdame, estudiante Jacome Domenica. Puede ser la pobreza y la exclusión social de cada país. No. Ayúdame con un país periférico que... ¿Cómo está su economía? Yo le di algunos países y acaba de nombrar tu compañero. De esos países háblame sobre su economía, ¿está bien, está mal? ¿Qué pasa? ¿Qué exportan? Yo le proyecté algunos países. Quiero que me hables de un país periférico. No tienen la información. Jiménez Daniela. Ya, República de Haití, su población es el 80% pobre, su economía es de 6.908 millones de dólares y una renta de $772 en el 2009. 2/3 de su población trabajan en la pesca y la agricultura. Bueno, yo le había hablado de algunos países como República de Haití, que es un país de América Latina, que este país es el segundo en el continente después de Estados Unidos. Su economía genera 6.908 millones de dólares con una renta de $776. En el 2009 el 80% de su población es pobre y 2/3 de ella trabaja en el sector de la agricultura y pesca. Ese es un país periférico. Otro había Birmania y Myanmar, que es un país que está en el sudeste asiático. Su situación económica es bastante delicada. La principal actividad económica de ellos es la agricultura. Las 2/3 partes de la población se dedica a ella. Tiene el 40% del PIB.
el arroz ocupa la mitad de las tierras cultivables. Eso es lo que quiero que me hablen. Y esta información debían haber tenido, y esta información debe estar en su organizador, con ideas precisas. Siguiente. Definición de los países centrales. Una definición de los países centrales. Ayúdame, por favor, estudiante Adamaris Caguana. Ya dicen, los países centrales son aquellos cuyas estructuras políticas, sociales y culturales son sólidas e influyentes. Esto les permite tener autoridad sobre naciones menos favorecidas. Listo. Los países centrales se desarrolla, es una de las naciones, estos países se le considera, ¿no? Es naciones poderosas. Listo, tienen una economía estable. Siguiente, conteste, a ver, ahí no, perdón. Comente sobre un país central. Ayúdame con un país central. Estudiante Carrera Carlos. Podría ser Estados Unidos, dicen, o Alemania, que son potencias mundiales. También podría ser Japón, que tiene una economía bastante estable, por así decirlo. Pero háblame de uno solo, pero háblame algo un poco. ¿Por qué país central? ¿En qué se fundamenta su economía? Recuerda que los países centrales son naciones poderosas. Háblame un poquito, por favor, de uno de los países que nombraste. Podría ser Estados Unidos por su, a ver, ¿cómo se le diría? Por su economía. ¿Pero qué, ese país en qué se destaca? ¿Qué exporta? ¿Cuál es la riqueza de ese país? O sea, su economía todos la entendemos, pero ¿qué exporta? Aparte yo le di otros países también relacionado a lo que es una de las naciones poderosas de los países centrales. Qatar. También podría ser Qatar, porque exporta gas natural. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, también es un estado árabe que está ubicado en Asia. Un estado árabe que está ubicado en Asia. A ver, aquí está. Que cuyo ingresos principalmente son del gas natural y del petróleo, como yo le había dicho. En los últimos años han empezado a realizarse inversiones alrededor de todo el mundo. Se estima que las reservas del petróleo del país son 15 millardos de barriles, 2.4 kilómetros cuadrados, que durante al menos 37 años más, que durarían 37 años más. Y las reservas del gas natural son casi 26 billones de metros cúbicos, es decir, un 14% de la población mundial. Y es la tercera reserva más grande del mundo. El nivel de vida de los catarienses es compatible de las naciones europeas. Su PIB per capital es el más alto del mundo. Ya, gracias. También hay Australia, Austria, ¿sí? Esos países. Eso es el taller, estudiantes, por favor, eso ya está hecho. Yo le activo hoy día para que me suba el organizador de la desigualdad económica y este taller. Hasta ahí nos vamos a quedar en problemas del mundo. ¿Tiene alguna pregunta al respecto? Hoy lo activo en Educay para que lo carguen. ¿Tiene alguna pregunta, algo? No, gracias por estar.